Hola, colegas. Muy buena tarde. Les saluda con mucho gusto Carla Cabrera. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, sábado, para hablar de psicoterapia para el tratamiento de las adicciones. Estaremos al pendiente del chat, de sus comentarios, de sus inquietudes. Si quieren participar y abrir el micrófono, bienvenidos también. Y para comodidad suya, estamos también grabando la sesión para que puedan verla posteriormente. Así que bienvenidas y bienvenidos, colegas. Muy buenos días, les saluda su servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, para el día de hoy trabajar con psicoterapia para el tratamiento de las adicciones. Estamos grabando la sesión, como dice muy bien Carla, para que después yo se las haga llegar con muchísimo gusto desde mi teléfono personal. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a lo que venimos, a la presentación precisamente del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas, siéntanse con la confianza de prender su micrófono, mandarnos un mensajito con mucho gusto y bueno, pues adelante. Bueno, pues tú tienes una perspectiva muy interesante para abrir la sesión del día de hoy respecto de qué los trajo aquí con nosotros a la conversación del día de hoy, y nosotros también les platicaremos, pues, cuáles son nuestras expectativas. ¿Cuál es la intención de estar aquí el día de hoy? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que los movió precisamente para conectarse el día de hoy, para responder a nuestros mensajes, de decir, sí, sí me voy a conectar? ¿Qué es lo que buscan el día de hoy? Mari, por favor, adelante. Adelante. Muy buenos días. Yo trabajo en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Wow. Para mí es muy importante conocer esta parte de la psicoterapia para nuestros pacientes, puesto de que tenemos 2 sesiones con este tipo de paciente. Entonces me interesa el conocimiento y pues retroalimentación más que nada. Muchas gracias. Buen día. Ok, muy bien, buen día. ¿Saben qué es lo que buscan? Ahora menos con la presentación, por favor. ¿Saben qué es lo que la mayoría de las personas vienen buscando aquí en este tipo de webinars? Bueno, pues en primer lugar, ¿no? En tu consultorio puede ser que te busquen para atender el consumo de sustancias y tú dices, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ¿cómo los atiendo? Quieren ser, ya trabajan con adicciones, por ejemplo, quieren ser más efectivos, quieren y obtener mejores resultados con sus pacientes. También quizás en su lugar de trabajo, por ejemplo, como le pasó a Carla, de repente le dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que atender ya pacientes con consumo y luego tú te preguntas cómo le hago, ¿no? A lo mejor nada más también curiosidad para ver qué dicen estos cuates de Psicoterapia 13, cuál es su perspectiva acerca del trabajo con las situaciones de consumo. Y nuestra intención el día de hoy es precisamente que ustedes se lleven herramientas prácticas para atender familias y usuarios que tienen problemas con las sustancias, ¿no? Y que al final del webinar tengan una idea muy concreta que les permita decir, yo sé qué hacer. Esa es nuestra filosofía precisamente con respecto a de todos nuestros cursos, todos nuestros webinars, el hecho de no darle vueltas a las cosas y decir, hablar acerca de herramientas prácticas que les permitan precisamente intervenir de una forma interesante. Vamos a platicar también algunas de las ideas que nos han compartido cerca de más de 1000 colegas que han estado compartiendo con nosotros estos webinars. Ellos nos dicen que están cansados de que los entrenamientos sean demasiada teoría, demasiado análisis respecto de libros, etcétera, y dicen, ya no me gusta la teoría, queremos algo más práctico. Algo muy interesante también es que la teoría pues solamente explica los problemas, pero nunca nos dice concretamente cómo resolverlos. Y esa es una de las premisas más importantes que nos comparten, lo que quieren nuestros alumnos. No les gustan las explicaciones complejas y sobre todo no les gusta la revoltura de conceptos, porque a veces termina siendo un sabor agridulce la revoltura de conceptos. ¿Cómo dices tú, Jorge, tener un taco al pastor con mermeladas? Tal vez te lo comes, pero te vas a ver un poco extraño. Y finalmente eso impacta en la atención que nuestros usuarios reciben. Cuando el terapeuta se siente cómodo, también se va a reflejar en las intervenciones que realizamos. Todas las perspectivas terapéuticas son buenas,
pero no es bueno mezclarlas y esa es nuestra idea. Entonces, como lo acaba de decir Carla, somos enemigos precisamente de estos 4 ítems, ¿no? Demasiada teoría no, solamente explicar los problemas y no resolverlos, dar explicaciones complejas con respecto de los problemas y revolver los conceptos. Nosotros queremos que se vayan de aquí con una perspectiva muy clara con respecto de cómo es la psicoterapia en cuanto al tratamiento de las adicciones. Y bueno, Jay Haley y Steve DeShazer comparten esta filosofía de que entre más compleja es la explicación de un problema, pues más compleja es la forma de resolverlo. Para nosotros, entre más sencillo, entre más puntual sea la perspectiva terapéutica, bueno, pues es mucho mejor. Ok, y luego, por ejemplo, nuestros alumnos también, como dice Carla, hemos tenido la oportunidad de trabajar, yo creo que entre webinars y los entrenamientos de terapia familiar, terapia de pareja y este curso de la terapia de las adicciones, yo creo que hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de 8,000 psicólogos. Y entonces, la experiencia común es esta de ya hace mucho, pero ¿cómo le hago en la consulta? Sobre todo en los casos de adicciones es muy particular algunas situaciones que se presentan. El usuario sigue consumiendo, a pesar de que ya intervine, ya le puse todas las técnicas que conozco, ya lo cité una gran cantidad de sesiones, pero el usuario sigue consumiendo. ¿Y ahora qué más hago? Parece que el terapeuta entra en shock cuando el usuario no tiene la meta de la abstinencia y el primero que entra en shock pues es el terapeuta porque ya no sabe qué va a hablar con él la siguiente sesión que lo vuelva a ver. La familia te llama desesperadamente y te dice qué hago con mi familiar consumidor. Eso pasa mucho. Habitualmente las familias pues sufren el impacto del consumo, se empiezan a preocupar y el terapeuta se vuelve una persona en quien depositar sus preocupaciones. Entonces te llaman habitualmente y te dicen, sigue consumiendo, ¿qué hago? Lo tengo que internar, te lo llevo ahorita a tu consultorio y realmente buscan una ayuda profesional porque quieren que su familiar ya no siga consumiendo. Hay otro tipo de usuarios que realmente sí están motivados a cambiar y esos son pues los más fáciles de atender porque van a poner toda su energía en hacer tareas, en reflexionar con nosotros, en lograr su abstinencia, en tener tratamientos como nosotros les indiquemos. Bueno, es el usuario ideal. El usuario no tan ideal es el que no está motivado al cambio porque la sustancia le encanta. Yo siempre le digo esto a los alumnos. Nosotros nos enfrentamos a un gigante enorme que es la dopamina, que por supuesto se genera en 20 segundos, dura varias horas la sustancia en el organismo e ir a terapia no es agradable porque habitualmente pues se enfrentan a los monstruos que trae la persona. Entonces estamos compitiendo con una situación muy compleja. El mecanismo de la adicción es poderosamente satisfactorio, mientras que la psicoterapia no lo es. Imagínense un usuario que además le encanta consumir y no está motivado al cambio, pues es el caldo de cultivo perfecto para que el terapeuta fracase. Y el usuario viene para obtener una ganancia o calmar la tormenta, ¿no? Tenemos entonces usuarios que van a la terapia porque dicen, mi esposa me pidió que viniera o se separa de mí, o mis papás me pidieron y a cambio me van a comprar un auto o me van a comprar un viaje, entonces por eso vine contigo. Bueno, estos son los usuarios que podemos encontrar en la consulta y la pregunta es, ok, ya detecté al tipo de usuario, pero ahora, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo los voy a intervenir? Esta es la pregunta del $1,000,000. No nada más aquí en el tratamiento de las situaciones de consumo, sino también en la terapia familiar, en la terapia de pareja, en la terapia individual. Ese sinsabor es un hilo común precisamente entre todas las personas con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Sí, o sea, ya hace mucho, pero ¿cómo le hago? Y nosotros somos enemigos precisamente de ese tipo de perspectivas, ¿no? De que las personas se vayan diciendo, sí, pero ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo le hago? ¿No? Si ya estuvo padrísima la ponencia,
ya me sé, por ejemplo, la clasificación de las sustancias, ya me sé los diagnósticos, ya me sé a lo mejor todas las funciones cerebrales que se alteran precisamente con el consumo, pero ¿cómo le hago? Y entonces somos enemigos precisamente de esta pregunta. Creo que esta es una de las frases favoritas que tenemos actualmente sobre intervenciones deliberadas. Siempre el terapeuta debe estar pensando qué quiero lograr. Y ayer en una charla con una alumna le decía, a mí me parece que las intervenciones deliberadas comienzan inclusive desde que el usuario se contacta contigo. Siempre debemos estar pensando, ¿qué quiero lograr con esta conversación? ¿Qué quiero lograr con esta pregunta? Una intervención deliberada también va a predecir el resultado de una intervención, pero no nada más va a predecirla, sino que vamos a ir un paso adelante y vamos a saber qué hacer si mi intervención falla. Entonces, el terapeuta entrenado tiene un costalito de herramientas que siempre nos acompaña y si no funcionó una herramienta, sacamos otra y si no otra y otra. Nunca se nos agota ese costalito de herramientas y sobre todo tener un marco teórico de intervención que sea simple pero altamente efectivo. Y aquí quiero decirles algo. Actualmente, para el trabajo clínico con adicciones, no existe un tratamiento uno que esté probado y que sea efectivo. Los tratamientos actuales tienen que ser multidisciplinarios y sobre todo basado en las necesidades de los usuarios que tenemos frente a nosotros. Más tarde vamos a hablar de eso, así que déjenme hacer un paréntesis. Ok, entonces siempre que ustedes vayan a trabajar con psicoterapia en cualquier ámbito, pero sobre todo en este ámbito del consumo, que me parece que es uno de los ámbitos más demandantes para el terapeuta, siempre entonces pregúntense qué quiero lograr, ¿no? ¿Puedo predecir el resultado? Y si de mis intervenciones, y si ese resultado no lo estoy obteniendo, ¿qué es lo que hago? Y sobre todo estarse preguntando desde dónde estoy trabajando, o sea, cuál es mi marco teórico para poder intervenir. Bueno, y entonces ustedes estarán preguntando cómo inicia el tratamiento en adicciones. Bueno, primero déjenme platicarles algo. La norma 028, que es la que regula este tipo de prácticas, está segmentada en varias dimensiones. Nos habla de la investigación, de la enseñanza, la prevención y muchas áreas, pero especialmente en este webinar nos vamos a dedicar solamente a la parte del tratamiento. Y el tratamiento implica un espacio donde el terapeuta se encuentra con su usuario o con la familia para generar intervenciones deliberadas. Quiero hacer clarificar este punto porque también quiero que sepan que hay otras áreas dentro de esta norma 028, pero hoy solamente hablaremos de una, del tratamiento. ¿Y cómo lo iniciamos? Bueno, actualmente los tratamientos deben ser no coercitivos y no obligatorios. Y aquí tenemos un gran problema, porque un usuario que pida ayuda pasa alrededor de 17 a 25 años antes de solicitar tratamiento psiquiátrico, psicológico o médico. Y ustedes ya se imaginarán que en este lapso de tiempo en el que no pide ayuda y está consumiendo, pues se genera una gran cantidad de daños en sus áreas vitales. Desafortunadamente en México tenemos una cultura de la normalización del consumo. Muchos de los consumidores lo inician en sus propias casas, en sus propias familias e invitados por sus propios cuidadores. Entonces, tenemos un gran conflicto aquí. ¿Cómo llevo a un usuario de manera no obligatoria y no coercitiva a un tratamiento? Ese es uno de las grandes debates que hay actualmente cuando se hizo la modificación a la Ley General de Salud Mental, donde ya lo plasma con mucha precisión. No coercitivo, no obligatorio. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer como terapeutas es, ¿atiendo el caso de manera individual o de manera familiar? ¿De qué va a depender de estas elecciones clínicas? Bueno, va a depender de varias cosas, del contexto en el cual está el usuario, los tratamientos que tenga al alcance, quiero decir, que le queden cerca. Ajá.
porque saben que en México pues hay una gran cantidad de necesidades de tratamiento, somos multiculturales, algunos tendrán a la mano un grupo de AA, un psicólogo, un médico, un psiquiatra, etcétera. Entonces tenemos que buscar aquel que sea más adecuado para el contexto en el cual se encuentra el consumidor. Y respecto de si es individual o familiar, siempre nos gusta preguntarle a las personas, ¿el usuario consumidor quiere venir a terapia? Esta será una de las preguntas clave para definir si lo recibo de manera individual o si lo recibo de manera familiar. O lo recibes con su familia. Vamos a ver 3 escenarios, así de una forma muy puntual, con respecto de la terapia, ¿no? Que es la siguiente diapositiva, que es la perspectiva precisamente del día de hoy. Nosotros tenemos 3 escenarios para trabajar con las situaciones de consumo. El primero es el consumo ya hizo que el usuario se detenga. Es decir, que el usuario diga, quiero dejar de consumir, ¿no? O que intente dejar de consumir. Entonces, por todos los medios va a buscar ayuda. Es decir, a lo mejor, por ejemplo, el usuario ya, no sé, perdió la familia o perdió el trabajo, perdió algo que es muy importante precisamente para él. No sé si Les vamos a agradecer infinitamente que pueden apagar sus sus micrófonos. micrófonos. Porque ese es el primer escenario y es el escenario ideal, ¿no? El escenario donde realmente podemos trabajar tanto de manera individual como de manera familiar. Y es un escenario, pues, padrísimo, ¿no? Porque el usuario ya dijo, yo ya quiero dejar de consumir. Y creo que también es una buena oportunidad para que el terapeuta haga sus intervenciones cuando el usuario está, voy a llamarle así, para poder entendernos, cuando está lábil, cuando le generó una conciencia de alguna manera, porque algo ocurrió, porque chocó, porque su hijo lo vio, etcétera. Cualquier cosa que ustedes gusten y manden, que sea muy significativo y que lo motive a buscar la terapia, momento Ajá. ideal. Pero no, pero en este espacio, a ver, déjame, eh, como, no sé si puedes ponernos en exactamente. Eh, este, este espacio no se trata, por ejemplo, de lo grave que parezca para el terapeuta o para las demás personas. Sino que él realmente asimile la Él, gravedad. ajá, si realmente dice, ya perdí algo tan importante, que entonces ahora sí quiero la ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, etcétera, etcétera. Y prepárense, colegas, porque este usuario que ya generó una motivación al cambio, ya nos va a llegar con muchos estragos en sus áreas vitales. Hablo de estragos de que probablemente ya trae patología dual, ya han pasado al menos 17 años como mínimo de consumo desde el inicio hasta el momento actual, donde ya ha afectado a su familia. Regularmente eso pasa, entre 4 o 7 personas que rodean al consumidor son afectadas de manera indirecta por el consumo, pero lo más importante es, él ya quiere cambiar. Ajá, y aquí la respuesta es, ¿por qué quiere cambiar? Bueno, pues porque el consumo ya le afectó algo que es muy importante. Eh, Piensen ustedes, por ejemplo, o sea, pónganse en el lugar del usuario y piensen en lo más importante que tengan en este momento. O sea, por ejemplo, puede ser su familia, su trabajo. Piensen en lo más importante que tengan. Y entonces, de repente, el usuario pone en una balanza el consumo y eso que es importante, y lo que es importante precisamente, lo que ustedes quieran, o sea, cualquier significado, la familia, el trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces el usuario dice, quiero dejar de consumir. Ese es el punto precisamente en el que el usuario busca al terapeuta, ¿no? O le pide a la familia precisamente también, oye, ayúdenme, porque ya quiero dejar de consumir. Ojo, el hecho de que este usuario quiera en este momento iniciar el tratamiento no significa que en el futuro permanezca en esta decisión, Ajá. porque bueno, eso es algo que siempre les anticipamos. El terapeuta debe tener una gran cantidad de energía y la familia también para aguantar el vaivén entre el Del, sí quiero dejar de consumir y luego recaer. lo que nos da precisamente la pauta para el siguiente escenario, que es precisamente
si está en una etapa de contemplación. Estos son los casos, no sé, yo voy a atreverme a dar aquí, desde nuestra experiencia clínica, voy a atreverme a dar aquí una estadística. Estos son el 90% de los casos que nos llegan en las situaciones de consumo. Es decir, cuando de repente la esposa le dice, oye, necesitas ayuda. O los hijos, por ejemplo, también le dicen, oye, papá, necesitas ayuda. Y el usuario como que piensa que sí le puede servir el tratamiento, pero también está en esta perspectiva de que quiere seguir consumiendo también. Pues sí, claro, ya les decía que las sustancias son gratificantes para el cerebro, entonces se encuentran en este vaivén entre el sí quiero, pero recaigo y luego le vuelvo a echar ganas, pero vuelvo a retroceder. Y entonces, bueno, pues estos usuarios también son un tanto complicados. El terapeuta deberá tener una gran cantidad de energía y una bolsa grande de herramientas para poder inclusive entrenar a la familia en este vaivén. Y al usuario, por supuesto, al usuario que no quiere dejar de consumir de manera definitiva, también hay que anticiparle los riesgos que ello implica para su organismo y para lo que podría ocurrir en sus otras áreas vitales. Ok. Y la tercera perspectiva es el usuario de plano no tiene disposición para el tratamiento. O sea, realmente ahí dice, yo quiero seguir consumiendo, no me ha afectado realmente en nada, no tengo ningún problema. Entonces, obviamente, pues el usuario jamás va a asistir a nuestro tratamiento. No sé si puedes poner nuestra cámara, Charles, gracias. Por poner un ejemplo de este tipo de usuario, pues es el clásico adolescente que está en la etapa de experimentación por su propia edad, pues quiere experiencias nuevas, está probando cosas. Entonces los papás le dicen, hijo, ya no tomes, hijo, no pruebes marihuana, etcétera, no vayas a fiestas donde hay consumo, no te juntes con amigos consumidores, etcétera. Pero ¿qué creen? Por su propia edad, no quiere dejar de hacerlo. Entonces, aquí les vamos a ofrecer una perspectiva, precisamente para que desde el inicio del tratamiento tengan ventajas. Con los usuarios, por ejemplo, fíjense, qué interesante está esto. Con los usuarios que dicen, yo ya el consumo ya me afectó algo que es muy importante para mí. Entonces, creo que el trabajo es, sí, con el usuario, pero también en conjunto, con la familia. El usuario que de repente dice, oye, ¿sabes qué? Pues como que sí quiero, como que mis papás me obligaron a venir a la terapia, etcétera, etcétera, también es en conjunto. Es decir, también la terapia debe ser familiar, es decir, la psicoterapia debe incluir precisamente a todos los miembros de la familia. Y cuando el usuario de plano dice, yo no quiero consumir, entonces pues, tenemos el recurso de la familia, porque también un terapeuta que está entrenado para trabajar con adicciones puede trabajar con la familia aún sin el usuario. Y ahora les vamos a hablar precisamente de varios escenarios a donde el terapeuta no tiene ninguna ventaja precisamente para poder trabajar. Imagínense que, por ejemplo, imagínense que, ustedes trabajan solo con el adolescente que probó la marihuana, por ejemplo. El adolescente que no quiere dejar de Sí, consumir. no quiere dejar de consumir. Bueno, pues ya te pusiste el pie, colega, porque entonces vas a tener un usuario que a lo mejor es un adolescente amable y te va a contestar y vas a ganar mucho su confianza, te va a contestar por educación, pero realmente no va a haber un cambio significativo. Y luego, ¿qué creen? Va a venir la mamá. Y te va a decir, oye, sigue consumiendo. Oye, ¿qué crees? Le encontré las bolsitas de marihuana en sus cajones. Oye, ¿qué crees? Que llegó tarde. Oye, ¿qué crees que...? Y entonces este escenario es un escenario terrible, terriblemente difícil. Estos escenarios, voy a usar esta metáfora con mucho respeto, pero así es. Estos escenarios donde la familia quiere enviar al chico consumidor o a la persona consumidora como si fuera una prenda de lavandería, de lávamelo, plánchamelo, me lo dejas como nuevo y luego vengo a recoger. Y si se vuelve a ensuciar, te lo vuelvo a llevar, psicóloga, porque tú eres experta. Es un escenario en el cual no queremos encontrarnos nunca, porque a lo mejor tú ganas mucha confianza con el chico, ¿no? Pero finalmente, pues no va a haber un cambio respecto de la abstinencia o no va a haber el cambio que la mamá o el papá o los familiares están buscando. Realmente no vamos por un buen camino. Entonces, ahora sí, sigue la diapositiva que tenemos preparada para ustedes.
Entonces, siempre que pensamos en psicoterapia para adicciones, pensamos en estos dos ejes, ¿no? En significados y relaciones. Por ejemplo, si de repente un usuario llega y dice, ¿sabes qué? No sé, ahorita me estoy acordando de un caso, por ejemplo, de un chico que de repente tomaba y bueno, y tomaba y de repente también empezó a ser agresivo con su familia. Y un día, de repente le sacaron un video, por ejemplo, donde tiene a su hija de 2 años así cargada y le dice a la mamá, si no te portas como yo quiero que te portes, la voy a matar. Oh, El consumo, ¿no? O sea, imagínense. Al día siguiente lo que hace la esposa es decirle al chico, mira, aquí está el video, y ese día el chavo dejó de consumir. ¿Por qué? Pues por una relación, ¿no? Otro caso, por ejemplo, de una chica que era, no se voy a decir así, era diseñadora gráfica, y entonces, precisamente por estar consumiendo y consumiendo y consumiendo, su trabajo empezó a ir hacia abajo y de repente perdió el trabajo que tenía en una empresa muy grande. Ahí tenemos, por ejemplo, también un significado. Entonces, siempre piensen en estos dos ejes para trabajar con las situaciones precisamente de consumo, ¿no? ¿Qué es lo que es significativo para el usuario? Y sobre todo también las relaciones que tiene a su alrededor. Y aquí, por ejemplo, a Carla y a mí nos gusta mucho precisamente hablar en cuanto a las relaciones, por ejemplo, nos gusta mucho hablar en función precisamente de qué protege al usuario y qué lo pone en riesgo. estaba pensando que puede sonarles estos ejemplos de lo relacional y lo significativo algo banal, pero para ellos no lo son. Entonces, ¿dónde está el punto disruptivo en donde llega esa conciencia de padecimiento? Bueno, es incierto. A algunas personas nunca les llega y a algunas otras puede ser algo como el video, en O el consumo, trabajo. en la pérdida del trabajo, la pérdida de la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay como una gran incógnita de cuándo llega el momento de la conciencia. El punto clave, por ejemplo, aquí sería precisamente trabajar cuando algo te significa, o sea, cuando algo realmente te mueve y tienes un terapeuta que precisamente te ayuda a deconstruir, a trabajar con esta situación de qué quieres lograr, ¿no? Carla, por ejemplo, tiene una perspectiva que siempre les da a los alumnos en nuestros entrenamientos, que es cuando tenemos una psicoterapia, precisamente ya sea familiar o individual, siempre tenemos dos objetivos trabajando con el consumo, ¿cierto? Sí, claro. El primer objetivo es definir una meta de abstinencia o no abstinencia. Eso es lo primero. Y más tarde les vamos a hablar de ello, porque los tratamientos actuales ya no se enfocan a decirle al usuario, debes tener abstinencia. No, no, ya no son así. Y la segunda meta va a lo significativo y a lo relacional. Ya está por aquí con nosotros la doctora Tania Ortega. Queremos presentárselas también, con quien hemos hecho un gran equipo de trabajo. Ya les decía antes que actualmente los tratamientos más efectivos son multidisciplinarios y, por supuesto, siempre debemos tener en nuestro directorio telefónico alguien de mucha confianza, un médico especialista en psiquiatría como la doctora Tania Ortega y el doctor Cristian Cristian Toledo. Toledo, que son nuestros grandes amigos. Ustedes estarán preguntando, bueno, ¿cuándo es buen momento para iniciar un proceso de psicoterapia o de terapia familiar? De acuerdo precisamente a la NOM 028 de Secretaría de Salud, todas las personas que están en una situación de consumo deben pasar por un proceso de valoración y ahí es cuando se vuelve increíblemente valiosa valioso el conocimiento que nos pueden aportar profesionistas tan preparados y con tanta pericia como la doctora Tania Ortega. Entonces, antes de la psicoterapia, necesitamos, de acuerdo a la NOM 028, una valoración. Doctora Tania, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. O no, pues con tu presencia, por supuesto que sí. Les voy a decir que la doctora Tania y el doctor Cristian Toledo son docentes titulares de este diplomado y la verdad es que comparten con mucha, pues, ¿qué es? Como con mucha, Colaboración, sí,
con mucho respeto hacia Sí. nuestro trabajo, ¿no? De hecho, nos invitaron precisamente a participar en el Congreso de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, precisamente para compartir nuestra perspectiva con respecto a la terapia familiar y la psicoterapia. Entonces, creo que aquí algo que es súper importante es, precisamente para este trabajo conjunto, es la relación que tienes precisamente con un psiquiatra, y creo que nosotros tenemos una muy bonita relación con la doctora Tania. Oye, doctora, te Ah, queremos preguntar, ¿cómo haces tú? Estamos hablando de los tipos de usuario. Ya les decíamos a nuestros colegas que hay algunos usuarios que sí van de manera voluntaria y otros que definitivamente van casi obligados, forzados. Entonces, ¿cómo haces tú para hacer una valoración con estos dos tipos de usuario? ¿Cómo le hace el psiquiatra? ok, pues por ejemplo, primero el NIDA, que es el Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos y que realmente ha sido, es como una de las instituciones más importantes en la normativa de los tratamientos en adicciones, nos dice en uno de sus estatutos que el tratamiento no debe de ser precisamente voluntario y uno puede decir cómo, ¿no? O sea, la persona debe de tener motivación al cambio. Entonces nos vamos a encontrar justo estos dos como lados, ¿no? La persona que va por su propia cuenta, que tiene motivación al cambio, y el otro tipo de paciente o usuario que está muy negado. Entonces creo que uno tiene justamente de las primeras cosas que hacer en las valoraciones es evaluar en qué lado está el paciente o el usuario. Y creo que hacer como una buena alianza terapéutica se basa en respetar mucho como las creencias, opiniones, deseos de esa persona inicialmente e ir trabajando a partir de eso, ¿no? O sea, algunos pacientes van a llegar justamente muy negados o nos van a decir, sobre todo entre más jóvenes, nos van a decir, pues yo estoy aquí porque me trajeron o porque mis padres me obligaron, etcétera. Y creo que esa no debe ser y no representa una barrera para el tratamiento. Por supuesto, es mucho más sencillo cuando el paciente ya viene con una idea o con la disposición de recibir un tratamiento, pero aún así, cuando el paciente viene como en ese otro lado, se pueden hacer como una buena alianza terapéutica. Yo creo que hace un momento Carla decía algo muy importante. Los tratamientos en trastornos adictivos anteriormente estaban como enfocados en que la persona dejara de consumir. Realmente eso se ha observado que es obsoleto y que lo que se busca no es que deje de consumir. Obviamente es lo ideal, obviamente sí vamos siempre como especialistas en adicciones a buscar ese objetivo, pero el objetivo más importante primero es que la persona se sienta bien, ¿no? Y el segundo es que recupere su funcionalidad en, en, de preferencia en todas sus esferas, ya sea familiar, laboral, escolar, social, pero poco a poco el tratamiento puede ir incidiendo en esas áreas, ¿no? O sea, podemos primero recuperar como una mejor dinámica familiar, después que el paciente se motive a retomar un empleo, retomar sus estudios. Entonces, cuando nos queremos imponer y queremos decir, no, a ver, si tú vas a seguir consumiendo, yo no te voy a atender, realmente estamos siendo como un obstáculo, ¿no? Y no significa que nosotros como terapeutas le demos permiso al paciente de consumir. Siempre nuestra postura debe de ser obviamente en contra de eso, pero si nosotros le damos la confianza al paciente de que nos diga cómo está esa situación del consumo, cómo se siente y demás, créanme que el camino es mucho más simple. Y las personas, aunque lleguen a veces así muy rejegas, se van como ablandando y van recibiendo el tratamiento de manera efectiva, ¿no? Y entonces empiezan a hacer pequeños cambios. Hay pacientes que llegan con total, con el discurso de yo no voy a dejar de consumir, ¿eh? Y
si uno no se impone y dice, bueno, es que ese es el objetivo principal y lo tienes que hacer y demás, vamos a tener menos probabilidad de éxito terapéutico. Y hay pacientes que solitos, ellos mismos dicen, ¿sabes? Ya me empiezo a sentir listo para bajarle o ya quiero buscar el dejar de consumir. Entonces creo que nosotros le demos esa confianza al paciente. Yo siempre les digo, a ver, yo te pido que seas honesto conmigo o honesta y que me hables de tu consumo, ¿no? No, nosotros no estamos para regañarlos, ni para juzgarlos, ni para ser prejuiciosos. Nosotros estamos ahí para apoyarlos a que ellos con sus herramientas y con lo que nosotros les podamos brindar en el ámbito psicoterapéutico o en mi área psicofarmacológica, pues el paciente se le haga más simple. Ujú. Obviamente no hay tratamientos mágicos, si los hubiera, pues no estaríamos posiblemente aquí Aquí, reunidos, claro. porque o sea, a todo el mundo se le haría sencillo. El tratamiento en los trastornos adictivos debe de ser multidisciplinario y es un mensaje que yo siempre les doy como a los alumnos y en general en cualquier foro, ¿no? O sea, no podemos decir, nada más, yo lo voy a curar, ¿no? O yo voy a hacer todo y el paciente le va a ir súper bien. Digo, seguramente han tenido casos donde sí se haya dado, pero lo mejor es siempre incluir a la familia, siempre revisar todas las esferas del paciente, no nada más la cuestión del consumo y también incluir, no, o trabajar en equipo, ¿no? O sea, a mí algo que me ha encantado y que sobre todo en las clases me ha gustado mucho es que se hace muy bonita la dinámica de la clase porque yo creo que todos aprendemos mucho. La mayoría de los alumnos en psicoterapia 13 son psicólogos y entonces yo creo que nosotros como docentes y que somos psiquiatras aprendemos mucho, mucho, mucho de ustedes y entonces se hace un trabajo colaborativo donde vamos escuchando sus propias experiencias, los alumnos exponen sus casos, vamos tratando de resolver todo. Algo que veo que les gusta mucho en las clases es que pongamos casos clínicos, ¿no? Y entonces la teoría se vuelve como menos tediosa cuando hay como esta parte como más dinámica. Entonces yo la verdad estoy muy agradecida con los maestros Jorge y Carla por darnos esta oportunidad y créanme que el trabajo entre psicología y psiquiatría siempre debe ir de la mano y no solo en trastornos adictivos, ¿eh? Debe ir de la mano casi en cualquier cuestión de salud mental si queremos que nuestro paciente se vea beneficiado de mejor manera, ¿no? Si no, el trabajo se queda como muy incompleto. Entonces, yo la verdad es que estoy muy, muy contenta porque ya es la tercera generación, creo, que participo. Sí, sí es así, ¿verdad? Cuarta, ya es la Nos vamos cuarta. por la Ya quinta. no perdí Ahora, la cuenta. tratamiento de adicciones. Y la Oye, verdad es doctora, que ha sido bien, bien bonita esta experiencia porque creo que compartir nuestros conocimientos hace que las clases sean como muy amenas, ¿no? me gustaría, doctora, que les platiques a nuestros colegas por qué ustedes están dando clases en este diplomado, qué es lo que ellos van a aprender con ustedes en el módulo de aspectos clínicos asociados al tratamiento de adicciones. Ok, nosotros, o sea, como la verdad es que a veces sí hay mucha variación entre los conocimientos previos, porque yo sé que muchos de ustedes ya trabajan con pacientes con trastornos adictivos, entonces Claro. ya traen algún bagaje ahí. Y lo que primero intentamos es como homologar conocimiento y a pesar de que seamos expertos ya un poco en el área o que ya tengamos habilidades clínicas al respecto, nunca está de más actualizarnos en cuestión de cuestiones súper básicas, desde conocer cómo diferencia un consumo experimental de un consumo recreativo, En primer cómo, lugar, ¿no? cómo hago la diferencia o cómo ubico al paciente si ya está en abuso o está en dependencia. Entonces, primero trabajamos sobre conceptos básicos. Trabajamos sobre
cómo se clasifican las sustancias psicoactivas, porque la verdad es que cada vez hay más, ¿no? Entonces, a veces esas clasificaciones no son tan simples. Hace mucho tiempo las clasificaciones eran como alucinógeno, estimulante y depresor. Esa clasificación yo a veces la ocupo para fines didácticos, pero siempre les digo, esta clasificación es muy obsoleta porque ya hay tantas sustancias que además tienen efectos combinados que no caben en una sola categoría. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. También otro punto es que trabajamos el tema de examen mental. Entonces, ese tema a mí en lo particular me gusta mucho porque va a ser, vamos a aprender a hacer una nota clínica que si otro profesional de la salud lo lee, tiene una idea muy clara de cómo estaba el paciente en ese momento. E incluso el propio examen mental para nosotros mismos es muy valioso, porque créanme, uno puede hacer una nota, pero el examen mental es como una fotografía de ese momento y vamos a ir viendo la evolución del paciente, o sea, pacientes que pueden llegar súper aplanados emocionalmente, incluso con ideas de muerte, etcétera, y cómo vamos a ver la evolución a través del examen mental y no nada más de otros aspectos clínicos. También revisamos, evidentemente, neurobiología de las adicciones, que es un tema sí algo complejo, pero en verdad tratamos de hacerlo pues lo menos tedioso posible y justo con la idea de que tengamos una noción de cómo las sustancias o las adicciones comportamentales modifican el funcionamiento y la estructura de nuestro cerebro y cuáles son el pronóstico, ¿no? O sea, el pronóstico de personas que tienen consumos crónicos. También otro de los módulos es aprender a dar el diagnóstico preciso, acorde a los manuales de diagnóstico internacionales que se ocupan, que son el DSM-5 y la CIE. Y entonces, otro aspecto que van a adquirir o que se pretende que adquieran los alumnos es que sepan específicamente cómo se coloca el diagnóstico, sobre todo para fines del expediente. Y finalmente tenemos una clase que hablamos de la patología dual, porque debemos de saber que la patología dual es muy prevalente. Evidentemente varía dependiendo del escenario clínico, no es lo mismo que yo evalúe patología dual en una clínica de psiquiatría, en una clínica de adicciones, en un centro de salud, etcétera, pero es altamente prevalente. Y si nosotros no tenemos en mente que la mayoría de los pacientes que atendemos por trastornos adictivos tienen de trasfondo otro diagnóstico, vamos a tener menos éxito terapéutico si no atendemos ambos. Y también, por supuesto, hablamos de situaciones de la farmacología, porque yo sé que aunque ustedes no se dedican a prescribir, sí es muy importante que tengan conocimientos básicos sobre los fármacos en adicciones, sobre todo porque hay muchos mitos, hay muchas dudas, hay muchas creencias negativas acerca del tratamiento psicofarmacológico, pero realmente muchos de los pacientes necesitan psicofármacos para que la evolución o el pronóstico sea mejor. Entonces, son básicamente como los temas que abordamos y yo creo que la mayoría de las generaciones pues algo se han llevado y veo que terminan contentos. Y Espero. también el hecho de poner a prueba precisamente los conocimientos con usuarios reales, ¿no? Que hemos visto realmente que pueden atenderlos de una forma satisfactoria. Yo voy a hacer un resumen aquí para ustedes de lo que acaba de decir la doctora, de los aspectos básicos que todo buen terapeuta debe conocer precisamente para poder atender situaciones de consumo desde la perspectiva psiquiátrica. Entonces, en primer lugar, tenemos la necesidad de cambio. En segundo lugar, tenemos la clasificación de las sustancias.
En tercer lugar, importantísimo, siempre tenemos el examen mental. En cuarto lugar tenemos la neurobiología. En quinto lugar tenemos el diagnóstico. En sexto lugar tenemos la patología dual. Y en séptimo lugar tenemos la farmacología. Estos son como 7 aspectos que todo buen terapeuta que trate con adicciones debería tener. De hecho, es un entrenamiento previo a la valoración inicial que dura 90 minutos. El terapeuta ya, como pueden ver, se prepara ampliamente para poder hacer una detección muy precisa de las necesidades de nuestros usuarios. Ayer hablabas con el grupo, doctora Tania, sobre por qué sí hacemos diagnóstico y tú hiciste una búsqueda bastante interesante en las leyes generales en México de por qué sí un alumno que estudia con nosotros va a terminar haciendo diagnóstico clínico. Platícales un poquito de eso, doctora, por favor. Se abrió un poco la discusión en el grupo porque me decían algunos alumnos que como por tradición en la licenciatura en psicología les dicen, es que ustedes psicólogos no hacen diagnóstico, sino que pueden hacer un diagnóstico presuntivo, una impresión, pero en realidad quien hace el diagnóstico es otra persona. Y yo les decía que esto yo no estoy tan de acuerdo porque ustedes tienen toda la formación, todo el conocimiento y si justamente se deciden a tomar una especialidad, pues van a tener todas las herramientas y habilidades para ustedes hacer un diagnóstico tal cual como debe ir en el expediente, acorde a los manuales. No se necesita que alguien los revise, corrobore ni nada. O sea, sí es muy válido decir en algunas ocasiones, yo este diagnóstico no lo sé hacer, ¿no? Y referir con alguien más especializado, pero con este diplomado, ustedes tienen o se pretende que sepan hacer diagnóstico muy bien y créanme que no es nada complicado, nada más es un poquito ahí como de aprender a usar los manuales, que eso justo es algo que damos en las clases y ustedes terminan ya sabiendo hacer diagnóstico clínico. Decía un alumno, entonces se trata de aprender a detectar síntomas para hacer el diagnóstico y suena así muy simple, pero acompañados de la doctora Tania, realmente es algo muy sencillo porque los lleva de la mano a identificar el diagnóstico de consumo o la patología dual en el caso de que exista tal cosa. Y entonces, muy bien, muchas gracias, doctora Tania, por este resumen fantástico, ¿no? De estos 7 aspectos que debes o sí conocer para trabajar con el consumo de las sustancias. Y ahora, precisamente, ustedes se estarán preguntando, sí, pues, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, vamos ahora sí a la parte práctica de pues, de este webinar. ¿Cómo le hago? Sí, pues le agradecemos muchísimo a la doctora Tania su presencia. Sabemos que nos hiciste un espacio en tu agenda y ahí pausaste tantito tus usuarios para venir con nosotros y bueno, la tendrán como docente titular en el diplomado en la 5ª edición. Muchas Pues, gracias, doctora. al contrario, gracias a todos. Espero que se animen. Verán que es una experiencia muy bonita y enriquecedora para todos. Y sobre todo que creo que hay mucha apertura en las clases, ¿no? O sea, siempre yo les invito a que pregunten lo que sea, que si algo yo no lo sé, por supuesto, me pongo a investigarlo. Y se hace como una dinámica bien padre en las clases. Entonces, espero verlos a todos o a algunos de ustedes si se animan. Yo me regreso a mi consulta, pero los dejo en muy buenas manos. Y muchas gracias por invitarme. Cuídense mucho. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta pronto. Bye. Gracias. Ok, muy bien, ahora sí, ¿cómo le hago? Pues sí, ya hemos hablado mucho de la valoración y parece que es una palabra que redunda y redunda, pero todo parte de aquí, de una valoración inicial. De acuerdo a la NOM 028 de Secretaría de Salud, o sea, esto es una situación legal que nosotros la volvemos precisamente clínica para poder atender este tipo de usuarios antes de la psicoterapia. No importa que el usuario te diga, es que consumo poquito,
Nada más lo consumo en las fiestas. Nada más lo he probado. Solo lo he probado, no importa. Tienes que hacer una valoración porque el usuario consumidor tiende a normalizar el consumo y cuando le preguntas, oye, pues ¿cuánto es poquito? No, pues como 1 litro de whisky al día, ¿no? El sábado. Bueno, pues ya no es tan poquito, ¿verdad? Pero desde su perspectiva sí lo es. La valoración inicial es una sesión que dura aproximadamente 60 o 90 minutos donde nos entrevistamos con el consumidor, ya sea que vaya de manera voluntaria O en su etapa de llevado contemplación. por Ajá. un tercero, no importa, vamos a hacer esta entrevista. La meta es hacer un estudio longitudinal del consumo. Habitualmente una persona que ya trae un problema, pues inició en la adolescencia o en una etapa de juventud o inclusive en niñez, y desde ahí tenemos que comenzar a preguntar, ¿cuál fue la primera sustancia que probó y a qué edad? A partir de ahí vamos a preguntarle qué otras sustancias consumido, hacemos un listado, detectamos si es un consumo recurrente, si fue solo ocasional y ya no lo volvió a hacer, si es habitual, etcétera, con preguntas lineales, que es una de las técnicas predilectas cuando hacemos valoración inicial. Como tenemos poquito tiempo para hacer esta detección, entonces vamos a usar muchas preguntas lineales. Por supuesto, previo consentimiento informado y aviso de privacidad. Integramos el expediente, vamos integrando la historia clínica, hacemos un historial del uso de sustancias, identificamos cómo las han consumido, algo que llamamos patrón de consumo, y algo muy importante, queremos saber qué áreas de vida tiene afectadas y cuál es la sustancia que más impacta en sus áreas vitales. Y muy importante, 70% de los casos traen patología dual. Entonces, es más la regla que la excepción. Esta patología dual se pudo presentar antes del consumo, durante el consumo o después del consumo. Y entonces tenemos que saber con mucha precisión este corte transversal de dónde apareció la patología y qué tipo de patología es. ¿Te parece bien si hacemos un pequeño roleplay precisamente Sí. de esta valoración para dar una impresión precisamente práctica de cómo se hace? Y posteriormente, ya que Carla tenga, digamos, como todo este panorama general de la valoración, entonces puede determinar si sí se queda conmigo, si requiero atención psiquiátrica y qué tanto la psicoterapia me puede servir. Bueno, entonces se llama Juan. Se va a llamar Juan, Okay. y entonces viene con su esposa y que lo trajo, ¿no? Está como en una etapa precisamente más o menos como de contemplación, como que sí quiere dejar de consumir, pero también está un poquito como escéptico acerca del tratamiento. Ok, y ustedes me preguntarán por qué va con la esposa. Bueno, esta es una de las recomendaciones que hacemos siempre que atiendan a valoración inicial por consumo. Pidan que vayan acompañados de otra persona mayor de edad, quienes gusten y manden, pero acompañados. Y lo que hago es, lo recibo a los dos, me presento y les digo, buenas tardes, Juan y María, yo soy la psicóloga Carla. Tendré la oportunidad de conversar con ustedes durante estos próximos 60 o 90 minutos para conocer con mucha precisión las necesidades de Juan. Ok, entonces, previo a esto, muchachos y muchachas, súper importante. Juan precisamente firma una carta de consentimiento bajo información, que es un documento legal que da pie para abrir el expediente clínico de acuerdo a la NOM 004 del expediente clínico. Y firma también un aviso de privacidad de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Esto no es nomás para el consumo, esto es en general. O sea, siempre debes empezar la sesión con un consentimiento informado firmado y con un aviso de privacidad. Y vamos ahora sí a lo que venimos, a la entrevista, para ver si este sujeto es precisamente candidato para ser atendido por psicoterapia o no en esta valoración. La psicoterapia se subordina a la valoración, ¿cierto? Cuando yo estoy presentándome con ellos dos, ya estoy haciendo examen mental y estoy viendo si el usuario tiene abstinencia en este momento o no tiene, si está reactivo o no está, o está cooperador. Si está cooperador y viene en abstinencia, entonces le digo esto a los dos. Mari, te voy a pedir que esperes un momento en la sala de espera. En unos minutos más te voy a hacer pasar. Por lo pronto me voy a quedar con tu Juan. esposo. Entonces aquí está Juan, aquí estoy Juan. Pero ojo, yo ya tengo el respaldo de la esposa que está en la sala de espera.
Más tarde vamos a saber por qué hacemos esto. Y entonces le voy a decir a Juan, oye Juan, bueno, te voy a hacer muchas preguntas acerca de tu consumo. Si me permites, yo sé que es un tema tal vez incómodo para ti, pero mi obligación es conocer con mucha precisión qué cosas has consumido, desde hace cuánto tiempo y al final de este encuentro decirte cuál es el tratamiento ideal para ti. Si yo detecto alguna situación de riesgo para ti o para un tercero, te lo voy a hacer saber y te voy a decir qué vamos a hacer en esos casos. ¿Te parece bien? Ok, me parece bien. Bueno, y entonces vamos a comenzar. Cuéntame un poco, Juan. Yo sé que actualmente consumes cristal, pero antes de Espérame, consumir cristal, me gustaría precisamente tener un caso más, como más, ¿cómo puedo decirlo? pues Bueno, es coloquial ándale, cristal, que es la moda. coloquial, es cristal, pero un usuario reciente que hemos atendido en las prácticas del curso sería este usuario que consume cocaína y alcohol, Ok. que también es, Bueno, ya la cocaína ya no está tan reciente tanto porque sí, ya es carita y ya la gente no quiere ya no la comprarla consume, pero tanto. este cuate consume, ¿no? Cocaína y alcohol. Tiene dinero, quiere Anda, decir. ajá, sí, sí, es un chavo que tiene. Sale, pues muy bien, Juan. Bueno, antes de consumir cocaína y alcohol, cuéntame, ¿a qué edad y qué sustancia legal o ilegal probaste por primera vez? Cuéntame El un poco. cigarro. O El sea, cigarro, primero empecé a fumar y luego ya como a los 15 años. como a los 15 Y años, luego ya, cuéntame. ¿En el último año sigues consumiendo no, ya, tabaco? ya dejé de consumir el tabaco. ¿Hace cuánto tiempo dejaste de consumir? No, hace como, tengo ahorita 35 años, hace como 15 años, a los 20 lo dejé. Ok, muy bien. Bueno, después del tabaco, ¿qué probaste? El, el alcohol con Alcohol. mis compañeros de la prepa, ¿A qué edad probaste el alcohol? como a los 15 años. Como a los 15. ¿Tú recuerdas en aquel momento cuánto consumiste y qué consumiste? Consumía Bacardí Bacardi. y tomaba, no sé, una botella viernes, una sábado y una Cuando viernes, lo una sábado. probaste, ¿ya consumías una Sí, botella? sí. Wow. Ujú. Ah, bueno. ¿Una botella tú solo o entre tus Entre mis amigos? amigos y yo, ¿Y entre cuántas como personas? entre 3 personas, Ok, entonces estamos hablando como de un cuarto de botella aproximadamente. más o menos, sí. Oye, y con ese cuarto de botella, ¿tú te embriagabas? Sí. ¿Sí? De hecho, tenía Y muchos problemas con mis papás, te así. decían no tomes y Ajá. cosas así, me imagino, ¿no? Sí, así Sí, pasaba. sí, Ok. A partir de los 15 años que tú pruebas el alcohol, ¿lo seguiste consumiendo cada 8 días con regularidad? sí. ¿Sí? De- ¿Incrementó tu frecuencia o no? pues sí, o sea, porque ahorita consumo. Mira, ve, lo que pasa es que yo trabajo para. No se voy a decir, ¿no? Trabajo para Google. Soy un ejecutivo muy importante Ok, de Google. Y entonces lo que sucede conmigo es que pues estoy bajo mucho estrés. Y entonces pues tomo los viernes en la noche. ya. Me de whisky y entonces tomo. Pero al día siguiente, por ejemplo, pues me siento mal y necesito pues darme para arriba porque pues, tengo videoconferencias, Actividades, actividades y claro. todo eso, pues consumo cocaína. Oye, ¿qué tan fácil es para ti conseguir la coca? No, facilísimo. Claro. Tengo acceso rápido. Fácil, te Ujú. la llevan prácticamente, Sí. ¿no? Bueno, Ujú. ahorita hablamos de la cocaína. Déjame preguntar sobre el alcohol. En el último año, ¿cuánto consumes y cada cuándo? Una botella, de ahora sí yo solo, Sí, eh, viernes y una sábado. estamos hablando de una botella de 750 Sí. mililitros, por ahí así. Ujú. Ujú. ¿Acostumbras combinar el alcohol con refresco, con hielo, con agua? Con agua mineral y hielos Ok. Bueno, entonces ahora sí te estás tomando una botella tú solito. de whisky. Sí. O sea que ya aguantas más. Sí. Bien. Sale. Pues después del alcohol, ¿qué probaste? La marihuana, pero no me gustó. O sea, ¿Por me qué dio para no? abajo. Ah, como que te apagaba, pues. Ajá. ¿Y la probaste una vez o varias No veces? varias, pero no me gustó. ¿A qué edad por primera vez? Como a los 20 años. Como a los 20. ¿Y a lo largo de tu vida, como cuántas veces la habrás probado? Como 5. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que la probaste? Hace 3 años. Ah, ya tiene bastante tiempo. Bueno, y luego de la marihuana, Pues, o sea, como me daba mucho para abajo, sí, así, otro amigo me dijo, mira, con el polvito te sientes bien y pues puedes trabajar. Y la verdad es que sí me ayuda mucho a mi trabajo. te activa, pues. Ajá, sí. Ya, entonces tienes amigos que también consumen. Sí, casi todos mis amigos consumen. ¿Son amigos del trabajo? Sí. Ya. Y entonces háblame del último año.
Primero dime, ¿cuándo probaste, a qué edad probaste por primera vez la cocaína? Tengo ahorita 35 años, hace 5 años. Ok, llevas 5 años consumiéndola. Háblame del último año. ¿Cada cuándo la consumes? Cada fin de semana. ¿Cada 8 días? Sí. ¿Una vez o varias veces? Pues, por ejemplo, depende de cuánto haya tomado. O sea, porque si me tomo media botella, ya sé que al otro día a lo mejor no la necesito. Ajá, Pero si me acabo la botella así por el estrés, porque de verdad manejo muchas cosas, al día siguiente pues me tengo que levantar y pues me levanto con una línea de coca. ajá, ya veo. ¿Y esa línea de coca es una al día cuando te levantas y ya? ¿O la repites? Pues es que depende, si tengo que seguir trabajando, a lo mejor como a las 5 me meto otra. Ok. Estamos hablando de que ¿cuánto dinero inviertes en el consumo de cocaína en el último año? No, pues mucho dinero. Un Como, porcentaje como aproximado 5,000 pesos. de lo que ganas. ¿Qué porcentaje será eso? No, pues poquito. Poquito. Bueno, además de la cocaína, ¿has probado alguna otra cosa? No, no, ya con la cocaína ya es Ya. suficiente, ajá. Bueno, entonces déjame preguntarte, ¿tu esposa sabe que tú consumes cocaína? Sí, sí, por eso vinimos. ¿Ella desde cuándo se dio cuenta? Pues, o sea, al principio como que me decía, bueno, sí, órale, hasta me la preparaba, ¿no? ¿Cuándo Pero, eran novios o ajá, cómo? cuando ¿Cuándo? éramos esposos, Ah, ya. ¿ya? Pero ahorita, o sea, ya ve que, o sea, que si no la consumo me siento mal y me pongo irritable. Ya veo. Ah, te pones irritable. Entonces, ¿tú sientes que tu cuerpo te pide que consumas? Sí, ¿Te pasa, por ejemplo, que llega el viernes o sábado y tu cuerpo ya está predispuesto a que va a consumir sí, alcohol o cocaína? sí. Bueno, ¿qué es lo que más le molesta a tu esposa? ¿El alcohol o la coca? No, las dos. Las dos. Escucho que también cuando dejas de consumir alcohol tú te sientes cansado y necesitas levantarte con la coca. Sí, Después de que se acaba el efecto de la cocaína, ¿te sientes físicamente mal? sí, me tengo que ir a dormir. A descansar. ¿Y Ajá. cuánto tiempo duermes? Pues como, no sé, pues 8 horas. 8 horas seguidas. Sí, me levanto y, o sea, doy vueltas y todo eso. Ok. ¿El consumo de alcohol o cocaína en el último año te lleva a no cumplir con tus actividades del trabajo, a reuniones con tu familia, Es tu que precisamente, esposa? precisamente por eso vine, porque fíjense cómo aquí va lo significativo, ¿eh? Lo que pasa es que el lunes pasado Ujú. ya, o sea, me puse una borrachera el domingo increíble. O sea, me tomé como botella y media desde la tarde hasta la madrugada y al día siguiente pues me sentía muy mal, pero tenía una junta a las 8 de la mañana. Y Y entonces no te y levantaste. dije, pues tengo que usar coca, ¿no? Entonces Ok. ya como que rompí la regla del fin de semana. Ya. Ah, ya como que te extendiste un poco más de lo habitual Ajá, y no lo planeabas así. no. Ya. ¿Tu esposa o alguna otra persona cercana a ti muestra preocupación por tus hábitos de Pues es que consumo? tengo 2 hijos, uno de 5 y uno de 3. Y Sí. el otro día también vi como, o sea, en la borrachera dejé la cocaína y en el buró. Oh, y te Y, preguntaron qué es esto. ajá, ¿ quién de los dos? mi hijo Rafael, el de 5. Ya. Ah, entonces ¿eso te preocupó? Sí, ¿Qué te dijo tu hijo? me dijo, ¿qué es esto, papi? ¿Es talco o es del desodorante para los pies? ¿Qué es, papi? Ah, y Y la, ya, la tocaba tu ajá, hijo. entonces ya como que le dije, no, espérate. Ay, ¿qué pasó por tu mente cuando tu hijo tocaba la... Pues que le hace daño. Y luego dije, pues si le hace daño, él también me hace daño a mí. Ah, ya veo. Entonces, ¿eso fue lo que te motivó a buscar ayuda el día de hoy? Sí, Ya. Bueno, voy a hacer una pausa claro. y le voy a decir a este chico, oye, Juan, tengo los datos suficientes, pero quiero entrevistar también a tu esposa. Si me permites, la voy a hacer pasar. Ok, sale. ¿Qué fue lo? Me gustaría, Chávez, que pudieras describir qué fue exactamente lo que hiciste en esta primera parte de la entrevista. En la O prim- sea, ¿en Ujú. qué áreas te ubicaste? Bueno, el primero es el patrón de consumo. Ya pueden ver cómo hacemos un estudio longitudinal desde la primera sustancia que probó hasta actual. Y lo que quiero descubrir es si de la primera sustancia que consumió y todas las de la lista ya tiene tolerancia. Y lo que vemos es que en efecto ha ido incrementando su consumo, aguanta más y la persona busca volver a repetir la experiencia e intensifica la cantidad de sustancia. Pero la verdad es que el cerebro ya está adaptado, nunca va a volver a sentir la misma dopamina que la primera vez, jamás. ¿Qué es lo que vemos en el caso del alcohol?
incrementó la tolerancia, está teniendo síntomas de abstinencia que calma con la cocaína. Por alguna razón no le gusta el cannabis porque dice me da para abajo. Eso nos habla, fíjense qué curioso, nos habla de una probable patología dual. Cuando es que el organismo es muy sabio. Cuando hay una patología dual, el cerebro prefiere consumir una sustancia que otra. Claro. Si, por ejemplo, el usuario tuviera un TDA con características de impulsividad, él va a preferir consumir la marihuana que apacigua su mente, sus pensamientos y sus conductas. Mientras que una persona, por ejemplo, ansiosa o depresiva, que está muy alterada, que quiere tener más energía, que es preocupona por las actividades laborales, etcétera, que quiere rendir, entonces va a preferir la cocaína como este chico. ¿Qué es lo que hice aquí? Estoy indagando el patrón de consumo y los 11 criterios de la CIE 11 para saber si tiene o no dependencia y qué grado de dependencia tiene, si es leve, moderada o severa. Pero no me quedo ahí. Recuerden que yo cité a la esposa. La norma 028 nos dice que no nada más el tratamiento debe ir dirigido al usuario, sino a la familia también. Entonces yo quiero preguntarle a ella, ¿qué le preocupa? Ya sé que inclusive le preparaba las líneas, ¿no? En algún momento de su matrimonio. Ya sé que ella sabe que está consumiendo cocaína, pero ahora quiero saber qué le preocupa. ¿Por qué en este momento vino y no esperó más o no vino antes? ¿Qué ocurrió en ella que las hizo venir? ¿Qué me respondería? Ok, entonces, ¿cómo se llama la chica? María. María. Ok, María te va a decir, bueno, mira, yo la verdad vine porque pues, también me asusté mucho de que los niños estuvieran manipulando ahí la cocaína. O sea, porque hasta me dieron ganas de llorar y yo dije, bueno, pues si eso es malo para los niños, también es malo para mi esposo. Y luego pensé, ¿y por qué necesita de esto? O sea, ¿cuánto tiempo va a durar así? Ya. ¿Cuánto tiempo? Y ya se pone a llorar. Así, ¿cuánto tiempo va a durar? Déjame preguntarte, María, cuando tu esposo consume, ¿tú qué conductas notas en él? Pues, o sea, se levanta de malísimas. O sea, se levanta así, diciendo o sea, que dónde está la medicina, que necesita la medicina para poderse poner a trabajar. Y la verdad es que yo, o sea, ya hasta como que nunca he sido agresivo. Si fuera agresivo, por ejemplo, ahí ya entramos también en la NOM 046 de violencia, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asunto. Todos estos aspectos legales también son aspectos que consideramos dentro del curso y que todo psicoterapeuta debe conocer. Y entonces ya te dice, nunca ha sido agresivo, pero pues sí, como que lo siento de malas y si no consume, o sea, si no se mete su línea, pues no trabaja bien, no rinde. Ya veo. ¿Tú has notado si tu esposo sufre algún tipo de deterioro físico, si lo ves cansado, irritable? Ya me dijiste irritable, sí, Ajá, pero si ha también bajado de cansado, peso, sí lo veo más flaco. si tiene problemas para dormir, Ajá, si tú lo has notado como cabizbajo sí, también. durante los días que él no consume, que son de lunes a jueves, ¿sus comportamientos son iguales o son diferentes? No, pues de lunes a jueves o sea, como que siento como que hasta rinde más. Tú lo ves diferente, Ajá, como que sí, rinde de más, de buenas, sí, buenas. ajá. Pero pues como los fines de semana son el punto fuerte de su trabajo, entonces pues ahí es cuando empieza a consumir alcohol para relajarse y luego necesita la cocaína para volver a rendir. Ok, y en la convivencia contigo, Mari, si tienen, por ejemplo, un compromiso de salir o de estar en la familia, ¿él logra cumplirlo o hay momentos en que No, no luego se queda en la casa porque dice, no, me siento muy cansado, tengo que trabajar y entonces, se queda y sí, ya no va con no, ustedes? ya no. Ya veo. Bueno, entonces fíjense, aquí ya tengo los datos suficientes para saber por dónde voy a ir, pero todavía quiero escarbar un poquito más en la patología dual. Le voy a preguntar a este chico, oye, Juan, ¿tienes dificultades para dormir? Sí, ¿Cuántas horas duermes al día? pues 8. Ok, sientes Pues, cuando 7, 6, no sé, o sea, sí duermo bien. ¿Sí duermes bien? Sí, más o menos sí. Pero, por ejemplo, o sea, los viernes estoy así súper estresado, entonces tomo y pues me voy a dormir bien. Ok, ¿ideas de morir? No, no. No, No. este chavo jamás en la vida, ¿no? O Ok. sea, ajá. ¿Te sientes tal vez ansioso?
Sí, que te preocupan mucho las cosas, sí, me Ajá. preocupa mucho mi trabajo. tu trabajo en específico, ¿y hay en tu mente alguna otra preocupación? Pues así como preocupación no, pero pues yo sí quiero darles un buen nivel de vida a mi familia. Ajá, ¿y esta preocupación te está dándote vueltas en tu mente a lo largo de los días? De la familia no, del trabajo sí. Del trabajo, sí. ¿Varios días a la semana? Todos los días. O sea, pero por ejemplo el fin de semana ya no aguanto y pues por eso tomo. Oye, ¿y esto te pasaba antes de que consumieras cocaína? No, ¿Hace 5 años? no. Ok. Bueno, ahora sí, colegas, ¿por qué le hago estas preguntas? ¿Qué es lo que puedo ver aquí? Este chico trae un trastorno inducido por el consumo de cocaína, que es un trastorno de ansiedad. Ajá, entonces, por eso vamos haciendo preguntas muy precisas para saber si fue inducido por el consumo o si existía antes del consumo. Y seguramente tendremos que mandarlo con la doctora Tania. Eso yo ya lo estoy pensando como terapeuta, para que al final de la sesión yo les diga a ellos dos, ok, tengo la información necesaria para decirles por dónde vamos a comenzar. Y entonces les explico cómo funciona el trastorno. Les explico que este usuario tiene un trastorno que se llama trastorno por consumo de cocaína moderado. Ajá. ¿Por qué sé que es moderado? Porque ya sé que tiene cierto número de criterios que lo van a tener en un tratamiento ambulatorio, pero también les anticipo que si él sigue consumiendo, pues el trastorno va a avanzar. Avanzar. Ajá. Y también les digo que estoy detectando un trastorno inducido por el consumo de alcohol y cocaína que se llama trastorno de ansiedad. En ese sentido, les vamos a decir, te voy a dar una hojita de referencia para que vayas con la doctora Tania y el tratamiento indicado para ustedes es en modalidad familiar y ambulatorio multidisciplinario. Eso lo hacemos al final de los 60, 90 minutos y les preguntamos cómo escuchan este plan de tratamiento. No, pues sí, porque este usuario es un usuario que está como en una etapa medio de contemplación, pero también ya el hecho de ver a sus hijos manipular la cocaína, pues ya le pegó mucho. Claro. Y luego, por ejemplo, también aquí hay un significado muy importante de la esposa diciendo cuánto vas a durar así. Uy, sí. Ya le está apachurrando igual el tiempo que pasa con ellos de convivencia. Ajá. Entonces ya ella también está pues teniendo afectaciones, además de la preocupación por el esposo, la preocupación por la dinámica que están experimentando. Fíjense cómo el tratamiento del consumo precisamente tiene esta parte que nos mencionaba la doctora Tania, ¿no? Del examen mental, la neurobiología, todo lo que vemos, o sea, vemos cómo funciona el cerebro en interacción con la sustancia en el lenguaje, ¿no? Y en el hábitus exterior. ¿Y qué es lo que sucede aquí, por ejemplo? Bueno, pues aquí Carla lo que va a hacer, que eso también es algo que debe saber hacer todo buen terapeuta, no nada más de adicciones, sino todo buen terapeuta, generar una hoja de referencia para que precisamente él vaya con la doctora Tania a una valoración. Ahora, error gravísimo, error así que puedes cometer quizás con buenas intenciones. En primer lugar, ¿no? Llega el usuario, bueno, llegan ellos y no le haces caso a la NOM 028 de adicciones y te pones a platicar con ellos dos, ¿no? Y empiezas a hacer, por ejemplo, una terapia de pareja. Y a Así, pesar de que él te diga que consume cocaína y alcohol, te lo brincas. ajá. O a lo mejor no bueno, te lo brincas, error uno, error dos, no te lo brincas y empiezas a decirle, bueno, mira, ve, no consumas, vamos a hacer un compromiso de no consumo, Por el bien de tu por el bien de tu esposa. esposa, por el bien de tu familia, etcétera, etcétera. Y puedes pasarte así 5, 10, 20 sesiones. El tiempo Y, es oro y, en estos casos. el consumo no se va a detener, por el contrario, Va a va a incrementar. incrementar. Claro que sí, porque los factores estresores siguen ahí, el trabajo sigue ahí, la posibilidad de comprar la cocaína fácilmente Rápido. sigue ahí. Entonces hay que contemplar esta serie de factores de este individuo para saber qué tipo de tratamiento le puede convenir más. Finalmente preguntamos a los usuarios si están de acuerdo en el plan que hemos diseñado para ellos. Si nos dicen que sí, padrísimo. También el dar una hoja de referencia implica un procedimiento legal.
que por supuesto vamos a abordar durante el curso. No solamente es dar la hoja y adiós, ya nos vemos luego, sino también esa hojita va al expediente clínico, va con la doctora Tania. El usuario me firma de que ha recibido esta hoja de referencia y seguramente en el futuro la doctora Tania y yo estaremos en constante comunicación para saber por dónde avanzar en el caso. Ok, muy bien. Algo que también deben ustedes considerar cuando hacen valoraciones iniciales es que hay una gran cantidad de sustancias disponibles actualmente. Algunas son muy baratas. La cocaína es un poco cara, es como para personas de estrato socioeconómico alto, pero hay otras que son muy baratas y que desafortunadamente están ocasionando deterioros rápidamente. Los manuales dicen que debemos contemplar que sea un consumo regular durante 12 meses, pero por ejemplo con el cristal vemos consumos de 2 meses donde el usuario ya está disfuncionando de una manera grave, está teniendo brote psicótico y en México hay una pandemia de cristal. Entonces nos están llegando casos ya muy severos. Entonces hay que considerar las propiedades farmacológicas de la sustancia. ¿Qué significa? Bueno, si me dice que consume alcohol y cocaína, estamos hablando de una droga depresora y una estimulante que está entrando al organismo del individuo y que puede producir graves estragos. Lo más grave pues es la muerte, porque el sistema nervioso no comprende las órdenes y se prefiere pararse. Paros cardíacos o respiratorios pues son regulares en este tipo de casos. Otra de las cosas que debemos considerar es las características del usuario. No es lo mismo atender un usuario de estatus alto que consume cocaína, que es altamente responsable en una empresa mundial, a atender, por ejemplo, a un adulto mayor que consume caña, ¿no? O a un joven que quiere experimentar con el LSD o con otras sustancias más recientes, ¿no? Más novedosas. O a una mujer que está consumiendo medicación sin prescripción médica. Entonces, hay que considerar mucho las características y el entorno del usuario, en dónde vive. No es lo mismo atender un usuario de la ciudad que tiene la posibilidad de buscar un médico, un psiquiatra, a uno que vive en una zona alejada, en la Huasteca Hidalguense, por ejemplo, donde el acceso a los servicios de salud pues, es prácticamente nulo. Entonces, mucho ojo con esto, porque las sustancias habitualmente van a impactar más en los grupos marginalizados, donde hay un alto índice de trauma emocional, pobreza, exclusión social. Entonces, aquí tenemos otra situación muy complicada. Los accesos a los servicios de salud en México son difíciles. No existe en México un tratamiento profesional que sea gratuito. Qué curioso, ¿no? Tenemos una pandemia, pero no hay tratamientos residenciales gratuitos. Los tratamientos residenciales gratuitos son absorbidos por los grupos AA, que bueno, pues ahí pues hay un gran margen de error porque pues sabemos que los anexos son altamente traumáticos, a menos que sea un tratamiento o un consejero pues ya que esté certificado. El abanico de drogas se está ampliando, o sea, cada día surgen nuevas sustancias que desconocemos los efectos y vamos a desconocer, pues, qué tipo de consecuencias va a tener a corto, a mediano y a largo plazo el usuario que estoy atendiendo. En ese sentido, pues, los tratamientos actuales deben tomar en cuenta la preferencia del usuario. Vamos a tener usuarios que te van a decir, yo no creo en los psicólogos, pero confío en el grupo AA o viceversa, o yo no confío en el psiquiatra, pero sí quiero ir con un médico. Bueno, entonces busquemos lo que de acuerdo a sus creencias ellos piensan que les va a ayudar. Entender el contexto social y cultural, por supuesto que sí. Y la finalidad, ya lo comentaba la doctora Tania también, es
encontrar un estilo de vida saludable y socialmente constructivo. No necesariamente la meta será la abstinencia total. Ya sabemos que esa meta no funciona, es obsoleta. Entonces tendremos que buscar si el usuario quiere abstinencia parcial, bajarle un poquito al consumo. Si quiere abstinencia total, padrísimo, genial, iremos por ella, pero bajo ninguna circunstancia lo vamos a obligar a que tenga abstinencia definitiva. Este usuario, por ejemplo, al final, no sé, de la conversación, cuando tú le planteas precisamente los objetivos, inclusive antes o después de darle la hoja de referencia, así como de qué quieres lograr, pues quiero tener una familia feliz, quiero poder trabajar sin consumir, por ejemplo, cocaína, ¿no? Y quiero moderar mi consumo de alcohol. Hasta ahí estaría bien, ¿no? No es una meta alcanzable. Por el contrario, por ejemplo, creo que si nosotros imponimos, como muy bien decía la doctora Tania, somos muy cuidadosos precisamente en este sentido de cómo nos relacionamos con los usuarios. O sea, no nada más los vemos como objeto de estudio, o a la familia, por ejemplo, no vemos la interacción de la familia como si fuéramos un ente aislado, sino como que somos partícipes precisamente del tratamiento. Hay un estudio muy importante de Michael Lambert que dice que el 30% del éxito terapéutico está en la relación terapéutica, es decir, en qué significo yo como terapeuta para el usuario. El otro 15 tiene que ver con el modelo terapéutico, el otro 15 con el efecto placebo y el otro 40% sorprendentemente tiene que ver con qué es lo que el usuario hace fuera del consultorio con lo que generó adentro de la terapia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al finalizar esta primera sesión de 90 minutos que se llama valoración inicial? Bueno, el psicólogo tiene un plan de tratamiento personalizado para el usuario que tengo frente a mí. Y digo personalizado porque cada usuario va a tener sus particularidades, su patrón de consumo, sus propios contextos y necesidades, pero no nada más que sea personalizado porque a mí me gustó, sino porque esté fundamentado en los manuales diagnósticos y también porque esté planificado de acuerdo al modelo de intervención que nosotros manejamos. Al finalizar voy a decidir con mucha precisión qué modalidad, si es ambulatorio o residencial, si voy a integrar a otro profesional de la salud como un médico psiquiatra, si voy a citar a la familia, si voy a citar a la pareja, si voy a citarlo a él solito. Así que voy a saber con mucha precisión dónde y cuándo va a comenzar la segunda sesión de tratamiento. Y por supuesto, voy a tener un directorio telefónico que incluya a otros profesionales con los que haya trabajado y que sepa que voy a trabajar muy cómodamente y muy de la mano con ellos, como la doctora Tania y el doctor Cristian. ¿Qué pasa en las sesiones subsecuentes? Ya voy a pensar que sí se va a quedar conmigo en un tratamiento ambulatorio. ¿Y ahora qué hago en la sesión 2? Bueno, pues ya definí al final de la primera la modalidad, si es individual o si es con la familia. Vamos a comenzar a hablar un poco primero de las intervenciones familiares. Que son, miren, el libro de técnicas de terapia familiar de Salvador Minuchin tiene 50 y tantas técnicas, ¿no? Pero es imposible, o sea, y sobre todo haciendo tantos malabares con la neurobiología, con los manuales, la manuales, patología etcétera. dual. No, es imposible, muchachos y muchachas, que ustedes se aprendan las 50 y tantas técnicas, pero nosotros les cambiamos las 50 y tantas técnicas por 3. Simple, 3 técnicas que pueden memorizar ahora mismo. Preguntas lineales y circulares. Que son, las preguntas lineales, por ejemplo, son las que se utilizan a la hora de hacer la valoración, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cómo, etcétera, etcétera? Pero fíjense qué bonito está esto, ¿no? O sea, si tienes aquí a la pareja, por ejemplo, puedes decirle a María, ¿no? ¿Qué piensas de que Juan quiere dejar de consumir? Y ella va a decir, me parece una excelente idea. De hecho, yo ya se lo he estado pidiendo durante los últimos 6 meses y me hace que me vuelva a enamorar de él el hecho de que quiera hacer este esfuerzo por mí y por nuestros hijos. Es una pregunta circular, ¿no? ¿Cómo escuchas tú, Juan, que María dice que se volvió a enamorar de ti ahora que quieres dejar de consumir? Fíjense cómo estamos utilizando, como lo dijimos al principio, las relaciones y los significados. Sí.
Y él va a decir, bueno, pues yo también me siento enamorado de ella. Vamos a utilizar una técnica de escenificación, por ejemplo. ¿Cómo quieres que María te ayude a dejar de consumir? Platiquen. Bueno, yo quiero que tú me ayudes, María, que pues que estés un poco de mejor humor, porque últimamente siempre estás de malas y eso me hace querer regresarme al trabajo y en el trabajo vuelvo a estar pensando que tengo una gran cantidad de cosas que resolver y vuelvo a estar con mis amigos. A ver, actúenlo ahorita, ¿no? Platiquen cómo quieren, cómo ella te puede apoyar. Háganlo ahorita, ¿no? Y entonces aquí podemos generar, si le sale bien, los iluminamos, le decimos que bien, ¿no? Qué bueno que le salió así. Si por ejemplo, María, por ejemplo, se pone a quejarse así de, pero es que tú, la cocaína, y y ¿Cómo empieza como quieres a que no atacarlo, esté de malas si ajá, tú ya llevas consumiendo tanto tiempo y no pones atención en lo que necesitamos tus hijos y yo? aquí utilizamos una técnica de iluminación, por ejemplo, y les decimos, entonces tú consumes porque ella te estresa. Y tú te estresas Porque él consume, porque el consumo. ¿no? A ver, háganlo de nuevo. Y resulta realmente sencillo en términos, por ejemplo, de la terapia familiar estructural. Si tienen aquí a los niños, por ejemplo, también los podemos citar, ¿no? Si el chavo ya dejó el consumo un poco, ¿qué cosas han visto ustedes? Una pregunta circular de su papá, diferente, en estos últimos 15 días. No, pues que mi papá se levanta más temprano y nos llevó al parque. ¿Ya? ¡Wow! ¿No? Todo esto es en vivo, ¿no? Y ese es uno de los modelos terapéuticos que obviamente abordamos en este curso también, que es el de la terapia familiar estructural. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, un poquito más acerca de este modelo terapéutico, bueno, pues pueden leer el libro de técnicas de terapia familiar de Charles Fishman y Pinucci. Y ustedes se preguntarán, y hablar del consumo, ¿por qué nos está hablando del consumo directamente ahora? Bueno, porque una de las metas desde la terapia sistémica familiar es quitar el foco de atención del usuario consumidor y hacer ver a la familia que ellos pueden hacer que participar para que él deje de consumir o al revés, propiciar el consumo. Entonces, cuando este chico le dice a su esposa, si tú estás de malas, a mí me dan ganas de irme al trabajo y empiezo a consumir, ella empieza a comprender, yo también tengo participación en la abstinencia o en el consumo, que es una de las metas también relacionales desde este modelo. No localizar el síntoma en uno, sino en el sistema. A las personas nos gusta, como ustedes pueden verlo, y a nosotros también nos encanta saber, o sea, qué hacer, ¿no? A los usuarios, así como a nosotros nos gusta también qué técnica utilizo, cómo le hago, qué herramienta legal puedo utilizar aquí. A los usuarios también les gusta saber qué es lo que tienen que hacer y si lo actúan precisamente al interior de la conversación se vuelve todavía mucho más poderoso. Ahora, si tuviera, por ejemplo, así brevemente, ya como para ir concluyendo, si yo tuviera brevemente aquí a Juan, ya que ya obviamente Carla ya hizo la valoración, que ya fue con la doctora Tania, que ya tuvimos una hoja de contrarreferencia, que el usuario está apto precisamente para hacer la terapia, pues podemos preguntarle a él, ¿no? Precisamente a partir de la terapia narrativa de Michael White, cómo fue que el consumo se instaló en su vida, desde hace cuánto tiempo. Obviamente, y esto lo hemos visto, de veras me siento muy entusiasmado de compartírselos, lo hemos visto precisamente en muchos de los cursos, porque en la valoración inicial, precisamente se generan una serie de datos, por ejemplo, tanto de la historia saturada del problema, es decir, cómo el usuario llegó a consumir, cómo lo está afectando en su vida, como aquellos logros aislados. Por ejemplo, aquí de logros aislados, ¿qué tenemos, Carla? Pues tenemos a los hijos, ¿no? Tenemos a la esposa, tenemos que quiere darles un buen nivel de vida. Seguir trabajando, por ejemplo, ¿no? Y del otro lado el consumo. Y a partir de la terapia narrativa, bueno, pues hacemos este contraste, ¿no? Entre la vida a lo mejor saturada del problema, que en este caso es el consumo, con lo que el usuario quiere precisamente lograr. Déjenme platicarles que el maestro Jorge Ojeda es profesor titular junto con Marta Alcántar, que conocerán también en el diplomado, de este modelo individual desde la terapia narrativa. Y entonces usan 3 técnicas predilectas, que es la externalización, la deconstrucción. De los logros aislados y del problema. Y el contraste. Y el contraste, ¿no? También muy sencillo, muy puntual, muy que queremos que los alumnos sepan qué hacer precisamente una vez que los usuarios ya están valorados. Así es. Y bueno, ya les hablábamos también que algo muy importante que debemos saber son las normas oficiales mexicanas. No podemos atender a usuarios consumidores. Y yo pensaría, cualquier usuario,
con cualquier motivo de consulta sin conocer las normas oficiales. Este es un bonus del curso donde les enseñamos primero a integrar un expediente clínico, tanto en papel como lo conocemos habitualmente, pero también les enseñamos a trabajar en línea, que es uno de las modalidades más recientes a partir de la pandemia. Ajá. Pues no se trata de conectarse, tiene un lineamiento normativo de Secretaría de Salud. Estas normas son de Secretaría de Salud. Claro. O sea, son normas que todo mundo, independientemente de la corriente terapéutica, de si trabajas con adicciones o no, si trabajas con violencia, si trabajas con niños, debes seguir al pie de la letra porque están por encima de cualquier modelo terapéutico. Recuerdan que al inicio de sesión les dije que los tratamientos obligatorios ya no existen. Bueno, la norma 025 tiene una excepción a esa condición, que es cuando el usuario no está en condiciones mentales de tomar por sí mismo sus decisiones. Entonces, se tendrá que dar un aviso al Ministerio Público para iniciar el tratamiento residencial, y la 025 de psiquiatría, que también regula el homicidio, el suicidio, las ideas de muerte o de daños a terceros. Bueno, también la vamos a revisar. La 028, por supuesto, en este entrenamiento es una ley revisar la norma 028 respecto de el área de tratamiento. Ya Jorge les decía hace un rato, cuando una pareja trae alguna condición de violencia de género, tendremos que usar la norma 046 e incluir a otros profesionales especializados en violencia. La 047, el grupo etario de 10 a 19 años. Ya sabemos que una buena parte de la experimentación en el consumo está en la población juvenil de 14 a 17 años. Entonces debemos conocer esta norma para intervenir prematuramente. Y nosotros les podemos decir maravillas de lo que hacemos, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos realmente que somos O sea, ¿qué efectivos? es lo que funciona? Sí, porque podemos decir, tenemos 4 cursos, está certificado por la Universidad La Salle, tenemos a los dos de los mejores psiquiatras de México atendiendo a los usuarios en conjunto con nosotros en el curso, dando las clases. Todo eso no tiene ningún sentido si no, por ejemplo, aplicamos una escala de evaluación como la que les estamos mostrando aquí, que aborda 4 factores, ¿no? Es un instrumento estandarizado de Scott Miller, que está estandarizado a nivel internacional y evalúa 4 factores de manera cuantitativa. Número 1, evalúa si el usuario se siente escuchado, entendido y respetado, de 1 a 10. Si el usuario, si se habló de lo que el usuario quería, es decir, es una sesión de enfoque, de 1 a 10. Si le gusta la forma de trabajar del terapeuta, de 1 a 10 y por qué. Y la cuarta más importante, que es si la sesión fue de utilidad, de 1 a 10, precisamente. Esta escala la aplicamos al finalizar cada sesión con cada usuario o con cada familia que atendemos. Y es una brújula maravillosa que nos hace saber si vamos por el buen camino o si hay algunos temas que falten por abordar en la sesión subsecuentes, pues lo haremos. O si lo estamos haciendo de forma correcta. Nuestra meta, y lo logramos, es que nuestros alumnos en la práctica clínica precisamente del diplomado en tratamiento de adicciones puedan obtener calificaciones entre 8, 9 y 10. Esa es nuestra meta. ¿Por qué? Porque podemos decir, sí, el curso es muy bueno y tiene, o sea, los aspectos neurobiológicos, la psicoterapia, la terapia familiar, el examen mental, la parte farmacológica, lo que ustedes gusten y manden. Pero si no sirve, entonces el curso no tiene absolutamente ningún sentido. Muy bien, hagamos un resumen de estos minutos previos que hemos venido conversando con ustedes. La atención al trastorno por consumo de sustancias tiene que ser abordada desde varias dimensiones. La primera de ellas es tener intervenciones deliberadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el terapeuta se preparó previamente para saber cómo intervenir, tener intención al hacer las preguntas. Debemos conocer las obligaciones legales que vienen de las normas oficiales mexicanas y que todo mundo que tenga una cédula profesional o un título de psicología debemos seguir. No importa la corriente que manejen, debemos seguir las normas oficiales. Conocimiento clínico. Ya les hablábamos de los manuales, DSM, CIE. Hacemos un repaso de los anteriores, pero vamos a usar los más recientes, que son el DSM-5TR, la CIE 11.
por supuesto, van a conocer rápidamente los anteriores como una revisión. Vamos a conocer de patología dual. No podemos atender al 70% de los casos que nos lleguen sin tener conocimiento de este tema. Neurobiología de las adicciones, que bueno, de esos especialmente la doctora Tania y el doctor Cristian se encargan para llevarnos de la mano hasta hacer un diagnóstico que nos lleve a una valoración por consumo. Y desde esta perspectiva que nosotros tenemos, pues conocer el modelo sistémico, intervenciones familiares e individuales, a tener conciencia terapéutica de cómo y por qué intervenimos, a organizar el discurso, porque es imposible memorizar todo lo que nos dicen los usuarios. Debemos tomar algunos elementos del discurso para poder trabajar, pero esos elementos con la conciencia de por qué estoy usando o por qué estoy tomando esos elementos lingüísticos desde la terapia familiar y desde la terapia individual. Bueno, pues nos queremos despedir de ustedes. Esperamos que hayan disfrutado el webinar tanto como nosotros. Nos queremos despedir de ustedes, invitándolos al 5º diplomado en tratamiento de adicciones que llevamos a cabo Psicoterapia 13 en conjunto con la Universidad La Salle. Y bueno, queremos no despedir el webinar sin darles un obsequio con la inscripción. Tendrán los documentos del expediente clínico, todas las videograbaciones del curso y, por supuesto, asesoría en sus casos aún después de haber concluido el entrenamiento de manera indefinida. Tenemos alumnos que luego tienen 5 años que egresaron, nos dicen, oye, Jorge, tengo un caso así, 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 y bueno, pues nos llaman por teléfono y realmente nuestras supervisiones son, como tenemos una forma muy concreta de intervenir, entonces las supervisiones también son muy concretas. Y bueno, pues después, posteriormente, el psicólogo Jorge les hará llegar la videograbación por si quieren tenerla disponible. Bienvenidos. Si tienen alguna duda, están en el chat o pueden contactarnos directamente para resolver cualquier inquietud o cualquier duda. Este curso tiene un costo de 3,000 pesos mensuales por 7 meses, pero si ustedes se inscriben antes del 4 de noviembre, podemos hacerles un descuento del 35%. Y las mensualidades van a quedar en 1,900 pesos. Recuerden, la fecha límite de inscripción es el viernes 4 de noviembre. Así. Y ahora un poquito del contenido del curso. Aparte de que ustedes van a tener todos los expedientes clínicos, todos los documentos del expediente clínico, todas las videograbaciones también. Este es el manual del curso. Bueno, lo primero que hacemos es hablar sobre las bases legales. Ya les decíamos que es muy importante conocer las normas oficiales, especialmente en el tratamiento clínico de adicciones. En el segundo módulo vienen los doctores a hablarnos de aspectos clínicos que ellos saben a diestra, siniestra, se lo saben de memoria, tienen mucha práctica en el ámbito de adicción. Pero lo ponen de una forma muy fácil, muy sencilla, sí. ¿no? Como debe ser, o sea, porque los cursos no deben ser complejos, deben ser sencillos. Sí. Tenemos un tercer aspecto que es el de la valoración inicial, que fue lo que hizo Carla en este roleplay, y la aplicación también de instrumentos de tamizaje. Punto número 4, intervenciones familiares, porque el tratamiento de las adicciones debe ser en conjunto con la familia. Intervenciones individuales, por ejemplo, también con la terapia narrativa. Y el módulo más importante de todos, que es en el que ponemos a prueba nuestros conocimientos, que es la práctica clínica supervisada con pacientes reales. La cereza del pastel. Ustedes estarán preparados para ese momento. Muchas gracias por el favor de su atención, colegas. Seguimos en contacto y esperamos verlos muy pronto en la 5ª edición. Yo les voy a hacer llegar esta grabación con mucho gusto. Y también, si ustedes pertenecen a un grupo de adicciones, a los webinars, pues manténganse ahí, porque a lo mejor si ustedes no tienen contemplado, por ejemplo, tomar este curso ahorita en noviembre, ¿no? Que inicia, ¿cuándo inicia? El 11 de noviembre. El 11 de noviembre. Este Sábados. curso tiene un horario de asistencia de 2 sábados al mes, con obviamente horarios preestablecidos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El tiempo se pasa rapidísimo. Qué bueno que mencionamos los horarios porque es importante, es en días sábados. Si ustedes, por ejemplo, pertenecen a un grupo y no tienen contemplado iniciar el diplomado en terapia de adicciones ahora en noviembre, el 11 de noviembre va a empezar este curso, entonces, bueno, pues manténganse en los grupos que les vamos a seguir
enviando invitaciones exclusivas. Los grupos son exclusivamente para hacerles invitaciones a este tipo de eventos. Bueno, pues muchas gracias por el favor de su atención, colegas. Un abrazo y que tengan excelente sábado. Que tengan excelente sábado y hasta la próxima. No salgan de los grupos. Hasta luego.